años, ¿sí? Porque podemos también retomarnos a años mucho más anteriores, vemos que el tema de comprensión lectora es un tema recurrente en preguntas de examen de admisión, ya tanto vía CEPUM como vía ordinaria. O sea, comprensión de texto te viene sí o sí, en un máximo de 4 preguntas aproximadamente y en un mínimo de 2 preguntas aproximadamente. Entonces, es un tema imprescindible dentro de los exámenes de admisión. Por lo tanto, debemos estar preparados para ello, ¿ok? Y el curso de razonamiento verbal tiene 3 áreas que desarrolla. El área de la comprensión de textos, el área de la significación y el área de las relaciones lógicas textuales. El área de la comprensión de textos lo trabajamos de la semana 1 hasta la semana 5. El área de la significación lo trabajamos de la semana 6 a la semana 10. Y el área de las relaciones lógicas textuales lo trabajamos de la semana 11 a la semana 15. Ya es como está estructurado el curso. Entonces, hoy día vamos a trabajar el nivel literal de comprensión de textos. Ojo, este nivel, si bien es cierto, es considerado como el nivel más básico de la comprensión de textos, ¿sí? Más básico de la comprensión de textos, y en el cual el estudiante, en comparación con los otros niveles, tiene menos dificultad, lo cual no implique que tenga dificultad, ¿sí? Pero digamos, en comparación con los otros niveles, que es el nivel inferencial y el nivel crítico, este nivel literal es el más básico, ¿sí? Donde el estudiante no debería tener mucho problema para comprender la información que está en el texto en forma literal, ¿correcto? Pero el hecho que sea básico, o sea, en el sentido de que no genere mucha complicación, no quiere decir que sea menos importante. Al contrario, es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nivel literal va a permitir comprender al nivel inferencial, va a permitir llegar al nivel crítico. Si el nivel literal no se domina, entonces nos vamos a generar dificultad para el nivel inferencial y mucho más para el nivel crítico. ¿Ya? Ahora, preguntas del nivel literal en examen vienen mucho, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el objetivo de la clase del día de hoy, ¿no? Tenemos que identificar justamente ideas explícitas en textos propuestos, obviamente en la práctica, ¿no? Y ya que se mencionó acá esta categoría de ideas explícitas, ya prácticamente nos está aclarando de lo que vamos a tratar en el nivel literal, ¿no? En el nivel literal, la piedra angular de todo este nivel es justamente las ideas explícitas. Hablar del nivel literal de comprensión de texto es hablar de las ideas explícitas. Y preguntas en el examen, si ustedes revisan, viene, son ideas explícitas del texto. Te puede venir así, o hay otras formas también como te pueden preguntar. Y de eso nos vamos a encargar de explicarles a ustedes el día de hoy. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos tratando de entender, de explicar justamente la idea explícita. Porque de eso se trata en nivel literal, sobre eso te van a evaluar. En el nivel literal. Te van a pedir que identifiques ideas explícitas en el nivel literal. Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser la idea explícita? ¿Qué es? ¿Cómo lo identifico en el texto? ¿Qué características tiene? Acá te vamos a presentar algunos datos importantes. Primer dato. La idea explícita siempre se va a expresar en forma de oración, ¿sí?
siempre va a ser una oración dentro del texto, ¿ya? Y si es una oración, quiere decir que tiene un verbo conjugado, ¿sí? Un verbo conjugado, ¿ya? Esa oración tiene esta característica, que está escrita en el texto. La idea explícita es aquella oración que está escrita en el texto. Si está escrita en el texto, tú como lector lo puedes visualizar, la puedes visualizar, la puedes subrayar, la puedes subrayar. ¿Por qué? Porque está escrita en el texto, pues. Esa es la esencia de la idea explícita, es la oración que está escrita en alguna parte del texto. Y como está escrita en alguna parte del texto, tú como lector la vas a poder visualizar, la vas a poder subrayar. ¿Ya? Esa es la esencia de la idea explícita, de lo que es y dónde está. ¿Correcto? Ahora, acá está el detalle. Acá está el detalle. Cuando te van a plantear una pregunta sobre la idea explícita, en las alternativas de respuesta, esta idea explícita puede presentarse de dos formas o puede aparecer de dos formas. En las alternativas de respuesta puede presentarse de forma textual o puede presentarse de forma parafraseada. Entonces, hay dos formas como esa información que está escrita en el texto se puede presentar en la alternativa de respuesta, de forma textual o de forma parafraseada. Entonces, vamos a entender y explicar en qué consiste la idea explícita textual y la idea explícita parafraseada. ¿Levantaron la mano por ahí? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver, dígame. Maestro, no, es que yo quería preguntarle de qué trataba la parafraseada y la textual, pero ya mencionó que lo va a explicar. Claro, voy a explicarlo a continuación. Ya, hijo, no te preocupes. Entonces, vamos a ver acá. ¿En qué consiste la forma textual y en qué consiste la forma parafraseada? Vamos a hablar de la idea explícita textual. Esta idea explícita textual es la más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque está escrita tal cual el texto. Profesor, ¿y qué quiere decir que esté escrita tal cual el texto? Es decir, está con las mismas palabras del texto original. Es un copia y pega del texto original. O sea, no cambia absolutamente nada. Copio una oración y la pongo como alternativa de respuesta. O sea, no ha cambiado ninguna palabra, no ha cambiado el orden, está tal cual el texto. Extrayendo una oración del texto a la alternativa de respuesta. O sea, no cambia absolutamente nada. Esa es la idea explícita textual. Es un copy y pega de alguna información que está escrita en el texto. ¿Ya? Por eso es la más fácil de identificar. Solo es cuestión de buscarla en el texto, nada más. En cambio, es importante recordar que también existe la idea explícita parafraseada. Porque a muchos alumnos creen que la idea explícita solamente es aquella que tú lo encuentras copiada igual que el texto. O sea, esa es una forma, como puede aparecer en la alternativa de respuesta, pero no es la única, pues. También puede aparecer parafraseada la idea explícita. ¿Y qué quiere decir que la idea explícita aparezca parafraseada? Es decir, que está escrita en las alternativas de respuesta con otras palabras. Claro, está escrita en las alternativas de respuesta con otras palabras. Esas otras palabras pueden ser sinónimos o pueden ser frases equivalentes. Ojo, pueden ser sinónimos o pueden ser frases equivalentes. Entonces, la idea parafraseada es decir lo que está escrito en el texto, es decir,
es decirlo, lo que está escrito en el texto, de otra forma, con otras palabras, ¿sí? Que pueden ser sinónimos o frases equivalentes. ¿Sí? O sea, hay un cambio de forma, pero no de fondo, porque el mensaje tiene que seguir siendo el mismo. O sea, yo puedo expresar lo que el texto está escrito de otra forma, con otras palabras, sin que cambie el mensaje, porque el mensaje tiene que seguir siendo igual. ¿Hasta ahí me dejo entender o no me dejo entender? ¿Estamos claros o no estamos claros? Hablen, a ver, Sí, sí, los usted, escucho. profesor. ¿Sí? Profesor. Hablen, Profesor. ya Sí, está, profesor. listo, muy Sí, bien, profesor. bien, muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Miren, mucha atención, ¿ya? Miren, vamos a suponer que en el texto, ¿ya? En el texto, se presente la siguiente idea, miren. Que en el texto se presente la siguiente idea. Vamos a ver acá cómo estamos. Vamos a cambiar. Ya, listo. En el texto tenemos la siguiente idea. ¿Ya? A ver, en el texto tenemos, muchachos, la siguiente idea. Decimos, a ver. El 90% de políticos peruanos son corruptos. Son corruptos. ¿Ya? Creo que me quedé chico en el porcentaje, ¿no? Porque, por no decir el 99.9, ¿no? ¿Ya? Ojo, ¿ah? Esto dice en el texto. El 90% de políticos peruanos son corruptos. ¿Ya? Eso está en el texto. Y acá te doy otro dato ortográfico. Otro dato ortográfico, ¿ya? Otro dato ortográfico. Cuando tú vas a escribir el signo de porcentaje, siempre tiene que estar respecto al número o a la cifra, dejando un espacio. Nunca puede estar así. Ese es un error ortográfico. Lo correcto es que haya un espacio entre el número y el signo del porcentaje. Si tú revisas diarios, libros, noticias, nunca te lo van a hacer así, por desconocimiento. Pero ese es un dato importante que debe ser. ¿Ya? Listo. Entonces dice acá, el 90% de políticos peruanos son corruptos. Esa es la información, una información que el texto presenta. Muy bien, entonces vamos, frente a eso, a plantear la siguiente idea. Vamos a plantear la siguiente idea. Si decimos la mayoría, ¿sí? Mayoría de políticos peruanos son improbos. Ojo, ojo, ojo. Esta idea respecto al texto, ¿sí? Esta idea respecto al texto, ¿sí? Porque se supone que este es el texto, ¿ya? Ese es el texto, ¿ya? Acá, claro. Este es el texto nada más, ¿ya? Este es el texto, ¿ya? Solamente este es el texto. Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá. Lo que pasa es que se ha cambiado 90% por mayoría. Y se ha cambiado la palabra corruptos por la palabra improbos. O sea, en sí, ¿Qué significa improbos? el mensaje es el mismo. Esto que está acá es lo mismo que está acá. Lo que pasa es que lo estoy parafraseando. Estoy cambiando 90% por una frase equivalente mayoría. Y estoy cambiando la palabra corruptos por su sinónimo que es improbos.
Entonces, ¿el mensaje es el mismo? Sí. Lo estoy diciendo de otra forma, pero el fondo es el mismo. El mensaje es el mismo. ¿Qué significa la palabra improbo? Que por ahí me preguntó su compañero, ¿no? La palabra probo significa honesto. Y este in es un prefijo de negación. Entonces es deshonesto. Entonces, ¿estoy expresando el mismo mensaje, la misma información respecto al texto? Sí, pero no lo estoy diciendo de forma textual, con las mismas palabras. Estoy utilizando otras palabras. En este primer caso, una frase equivalente, y en este caso, un sinónimo. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Y si no está con el 90%, o sea, si dice solamente los políticos peruanos son corruptos, pero sin el 90%, igualmente vale. A ver, ¿dónde sería eso? ¿En el texto o en la alternativa No, de en la respuesta? alternativa me refiero. A ver, voy a copiar lo que su compañera me está diciendo, ¿ya? Voy a copiar lo que su compañera me está diciendo, ¿ya? Su compañera me está indicando este dato, ¿ya? Este dato de acá. Su compañera me está indicando. Lo escribo, hijita. Díctame, por favor. Los políticos peruanos son corruptos, sin el 90%. Ya, listo. Así. Los políticos peruanos son Corruptos. corruptos. Ya, ¿qué pasa con esta idea? ¿Cuál es tu duda? Me refiero, es que, o sea, sí me ha pasado que encuentro yo alternativas con esas palabras, pero por ejemplo falta una palabra. O sea, está todo No, igual, pues, pero falta una palabra o algo así. es que no está todo igual, pues. A ver, yo pregunto, claro, claro. Por eso es que esto que su compañera me ha dicho no es lo mismo de lo que está en el texto, porque acá me está indicando el 90%, pero no me está indicando que son todos. En cambio, el decir los políticos peruanos son todos, y sería una información falsa respecto al texto. Esto es una información falsa respecto al texto, porque en el texto dice que es el 90%, pero no todos. Y al decir acá los políticos peruanos, está generalizando, como su compañero indica. Entonces, esto es una información falsa respecto al texto, lo que su compañera me ha dicho. ¿Me dejo entender o no Ya, me dejo profesor. entender? Sí, ¿Sí? ¿Me dejo profesor, entender? gracias. Ya está, Sí, listo. Perfecto. gracias. Muy bien, listo. Eso es falso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una idea explícita parafraseada. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Nos entendemos? ¿Nos entendemos? Sí, ¿Sí? profe. ¿Hable? Listo, muy Sí, bien. profesor. Ahora, hay dos tipos de paráfrasis. Ese es otro dato que tenemos que darles. Hay dos tipos de idea parafraseada. La idea explícita parafraseada de forma mecánica y la idea explícita parafraseada de forma constructiva. Entonces, profe, ¿en qué consiste la idea parafraseada mecánica? Recuerda que si es paráfrasis, es idea explícita. Si es paráfrasis mecánica, sigue siendo idea explícita. Pero ¿por qué se llama paráfrasis mecánica? Porque va a reemplazar o sustituir una o más palabras por sus sinónimos o frases equivalentes. Obviamente, por eso es paráfrasis. Pero ¿por qué se llama mecánica? Acá está el plus, acá está el detalle. ¿Por qué? La paráfrasis mecánica conserva la misma estructura del texto original. Profe, ¿y qué quiere decir que conserva la misma estructura del texto original? Es decir, conserva el mismo orden, la misma secuencia, cómo aparecieron las ideas en el texto original, ese mismo orden se respeta en la alternativa de respuesta. A pesar de que se cambia por un sinónimo o frase equivalente, el orden, la secuencia se respeta, no altera. Por eso se llama mecánica. Y en el ejemplo que hemos puesto acá, la mayoría de políticos peruanos son improbos, justamente es un ejemplo de paráfrasis mecánica. ¿Por qué? He cambiado 90% por mayoría, corruptos por improbos, su sinónimo, ¿ok? Pero el orden, la secuencia de cómo está presentada la idea en el texto original respecto a la alternativa de respuesta es la misma.
He respetado la estructura original. Se ha respetado el orden. Por eso se llama, en este caso, es un ejemplo de paráfrasis mecánica. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Profesor. Sí, profesor. Entonces, este es un ejemplo justamente de paráfrasis mecánica, Profesor, ¿y en qué consiste la paráfrasis constructiva? La paráfrasis constructiva, muchachos, la paráfrasis constructiva también cambia una o más palabras por su sinónimo o frase equivalente. Ya, en eso coincide con la paráfrasis mecánica. Pero acá está la diferencia, muchachos. Acá está la diferencia. Que la paráfrasis constructiva no conserva la misma estructura. Cambia su estructura. Cambia el orden. Si la mecánica respeta, conserva la estructura, la secuencia, la constructiva ya no respeta el orden, ya no respeta la secuencia, altera la secuencia y puede cambiar por una o más palabras también, ¿no? Entonces, ¿cómo sería pues un ejemplo de una paráfrasis constructiva? ¿Cómo sería un ejemplo de una paráfrasis constructiva? Puede ser así, ¿no? Puede ser así, ¿no? Puede ser así, ¿no? Son improbos, ¿sí? Los políticos del Perú en su gran mayoría. ¿Ya? Puedo decir así. Son improbos los políticos del Perú en su gran mayoría. Ojo. Miren ese dato. ¿Por qué esto es una paráfrasis? Es una paráfrasis, obviamente, es una paráfrasis. ¿Por qué, profesor, es una paráfrasis? Porque estoy cambiando improbos por corruptos. Estoy cambiando gran mayoría por 90%. ¿Ya? Pero ¿por qué es constructiva? Porque no solamente he cambiado una o más palabras, sino sobre todo porque he alterado el orden, he alterado la estructura respecto al texto original. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? He alterado el orden, he alterado la estructura, lo que no hice en el primer caso. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Estamos ahí? Este es un ejemplo de paráfrasis constructiva y el otro es un ejemplo de paráfrasis mecánica. Muy bien, hasta acá. ¿Se entiende? Toma foto, captura de pantalla, por favor, de lo que acabo de hacer para poder pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Para complementar, un ejemplo más. A ver. Si en el texto dice: el negocio de mi familia, vinculado a la textilería, estuvo en auge en el 2005. Eso dice el texto. Y luego me plantean esta información. El negocio de mi familia, vinculado a la textilería, estuvo en apogeo en el 2005. Y luego me preguntan esto, me plantean esto. En el 2005 estuvo en apogeo el negocio de mi familia relacionado a la textilería. A ver, yo pregunto, vamos con esto de acá. Este enunciado que está acá, es lo mismo que está en el texto, sino que no está escrito igual, sino está parafraseado. ¿Qué está parafraseando? La palabra apogeo, ¿respecto a quién? Respecto a auge. Pero apogeo y auge, ¿qué son? ¿Qué son? Son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos, ¿ok? Son sinónimos. Date cuenta que solamente he cambiado una palabra, pero con cambiar una palabra ya no es textual, pues ya es parafraseado, porque estoy diciéndolo con otras palabras. Ahora, el orden, la estructura, ¿se conserva o varía? Se conserva. Se conserva. Entonces, ¿cómo se llama esto? Paráfrasis Mecánica. mecánica. En cambio acá dice, en el 2005 estuvo en apogeo, con auge, ¿sí? El negocio de mi familia relacionado, o sea, vinculado
con la textilería. Acá he cambiado 2 palabras. Pude haber cambiado 2, 3 o una sola. Pero el orden, la estructura se mantiene o se ha alterado. Se ha alterado. Se ha alterado el orden, se ha alterado la estructura. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá. Es lo mismo. Entonces, ahí estamos hablando, en el primer caso, de paráfrasis mecánica y en el segundo caso de paráfrasis constructiva. Estas 2 ideas, esta y esta, son ideas explícitas respecto a esta información. ¿Por qué son ideas explícitas? Porque si bien es cierto que esto en la alternativa de respuesta y esto en la alternativa de respuesta está expresado de forma distinta, pero esta idea yo la puedo encontrar escrita en el texto. Esta idea yo la puedo encontrar escrita en el texto. Por eso es una idea explícita. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, mister. ¿Sí? Con esto reforzamos lo que ya hemos explicado anteriormente. Tomen su captura de pantalla para poder pasar, por favor, a la idea explícita. Es una información verdadera según el texto. Es una información cierta según el texto. ¿Ya? La idea explícita, ya sea textual, ya sea parafraseada, mecánica, constructiva, es una idea verdadera, cierta en el texto, porque yo lo voy a encontrar en el texto, ahí está. Es una información cierta, verdadera. ¿Ya? Muy bien. Ahora voy a dar paso a unas ideas que no forman parte del texto, que no están en el texto, pero que confunden mucho al lector cuando les preguntan por esos datos, por esa información. Lo que voy a presentar a continuación, recalco y aclaro, no forman parte del texto, no están escritas en el texto, pero son información que confunde al estudiante respecto al nivel literal, pero no son ideas explícitas, no forman parte del nivel literal. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo voy a explicar? Porque vienen preguntas en el examen sobre eso, y porque es el nivel literal, o sea, las ideas explícitas que están en el texto, las que me van a permitir determinar la respuesta a los conceptos que voy a presentar a continuación. Pero recalco que no forman parte del nivel literal y nunca van a ser ideas explícitas. ¿Por qué? Porque no forman parte del texto. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? Me refiero justamente a estos datos. Perdón. Antes de eso, antes de presentar esa información, tenía para presentar esta actividad con ustedes. Ya pensaba que esto ya no estaba. A ver, miren, ¿qué nos piden acá? Vamos a leer el texto y nos piden que escribamos PM si es que se trata de una paráfrasis mecánica. ¿Ya? Vamos a escribir PC si es que se trata de una paráfrasis constructiva. Pero primero vamos a leer el texto, ¿ya? A ver, León Ramos Melvin, ¿puede leer el texto, hijo? León. Sí, profesor. Ya, a ver. Texto. Cuando el tren mixto descendente número 65, no es preciso nombrar la línea, se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172. Casi todos los viajeros de segunda y tercera clases quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pesar por el desamparo andén. El único viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente y dirigiéndose a los empleados preguntóles si aquel era el apeadero de Villa Horrenda. Benito Pérez Galdo, Doña Perfecta.
Ya, hijo, muchas gracias por la lectura. Muchachos, ya escuchamos la lectura de su compañero. Ahora voy a plantear acá los siguientes enunciados, ¿ya? Y en función al texto vamos a ir viendo cuál es PC, paráfrasis mecánica, y cuál es PC, paráfrasis constructiva, y cuál es PM, paráfrasis mecánica. ¿Ya? Miren, acá ven. Miren, vamos a ver. Permítanme acá. Acá ven. Dice acá ven. Lo siguiente. En la pequeña estación que se encuentra entre los kilómetros 171 y 172 se detuvo el tren mixto descendente número 65. A ver, esto respecto al texto, ¿qué es? ¿PC o PM? Constructiva, profesor. ¿Qué es? No, PM. Paráfrasis constructiva. A ver, en primer lugar, he cambiado unas palabras por otras respecto al texto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Hemos cambiado unas palabras por otras. Por ejemplo, acá, encuentra, ¿sí? Correcto. Pero el orden, ¿se ha mantenido o se ha cambiado? Ha cambiado. Ha cambiado. Se ha cambiado el orden, se ha cambiado la estructura, muchachos. Es PC. Es una paráfrasis constructiva. ¿Sí? Si tú revisas el texto, el orden, la información como está en el texto respecto a la que se ha presentado en la alternativa, ha cambiado el orden. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí en el 1? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Con el 2. Vamos con el 2. La mayoría de los viajeros de segunda y tercera clase permanecieron durmiendo o bostezando en el interior de los coches. PM. Paráfrasis mecánica. Paráfrasis mecánica. Claro, es una paráfrasis mecánica. ¿Se ha cambiado una palabra por otra? Sí, correcto. La mayoría. Mayoría. Y acá permanecieron también. Sí, también se cambió, claro que sí. Y también se ha cambiado interior, ¿sí o no? Pero el orden, la estructura no ha cambiado, sigue siendo la misma, la secuencia. Por lo tanto, como usted bien dice, es mecánico. ¿Todo claro? ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Listo, perfecto, muy bien. Ahora dice, el frío intenso del amanecer no invitaba a pasear por el abandonado andén. También es mecánica. Mecánica. He cambiado intenso. Palabras mecánicas, mister. Claro, he cambiado la palabra invitaba. ¿Qué más he cambiado? La palabra abandonado. Abandonado. Pero el orden, la estructura ha cambiado. No, no ha cambiado el orden, la estructura, la secuencia. Por eso es una paráfrasis solamente mecánica, nada más. Ahora, quien bajó apresuradamente y se dirigió a los empleados preguntándoles si aquel era el apeadero de Villahorrenda fue el único viajero de primera que venía en el tren. Constructiva. Paráfrasis constructiva, mister. Una paráfrasis constructiva porque ha alterado el orden. Paráfrasis constructiva. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? ¿Sí? Sí, mister, ahora sí. Muy bien, perfecto. Ahora, dato complementario que les doy de ortografía, de redacción, ¿sí? Les digo porque, bueno, yo también enseño en la universidad y es un problema este tema de la ortografía. Y me parece que los docentes en general, de primaria, de secundaria, de superior, no debemos ignorar un error ortográfico, ¿no? Y en la medida que se pueda aprovechar de ese error para que se reflexione con el estudiante y no solamente sepa que debe colocarse tilde o no, o punto, etcétera, o debe escribirse tal, sino explicar el porqué, ¿ya? Miren, voy a tomar como referencia acá en el texto estas palabritas, ¿no? Aquel, mal escrito, ahora. Preguntóles, mal escrito, ahora. Pero, ojo, ha habido cambios en la ortografía del 2010, ¿no? Pero ¿por qué yo los he considerado así? Como está. Porque este es un texto, ojo, este es un texto que se ha escrito hace cientos de años. Y cuando se escribió, obviamente se aplicaba las normas anteriores, ¿no? Y yo acá, con estas comillas, estoy indicando que es un texto copiado tal cual del original,
de Benito Pérez Galdós, cuyo libro es Doña Perfecta. Estas comillas me está indicando que es una copia extraída de este libro. Y este libro fue escrito hace cientos de años, cuando la norma todavía se utilizaba así. Antes se tildaba los pronombres demostrativos. A partir del 2010 ya no se tildan los pronombres demostrativos. Antes se tildaba y se justificaba y se decía que cuando un verbo terminado en pasado se le agregaba un pronombre enclítico, mantenía su tilde. Pero después cambió la norma y ahora esta palabra se somete a regla de tildación general. Y digo preguntóles, y es una palabra grave que no debe llevar. Hago la aclaración. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Mister. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Listo? Como, ¿por qué aquel no llevó tilde? No lleva tilde el aquel. Antes llevaba tilde porque era un pronombre demostrativo. Ahora no llevan tilde los pronombres demostrativos. Este es mi mejor amigo. No debe llevar tilde, ¿no? Desde el 2010, con la modificación de la Real Academia. ¿Ya? Listo. Okay. Muy bien. Tomen su captura de pantalla, avanzamos. Ahora sí, vamos a presentar y a explicar aquellos conceptos que vienen mucho en preguntas de examen, pero aclaro, no forman parte del nivel literal. No son ideas explícitas, no son, porque es información que no está presente en el texto, o que el texto no lo dice, ¿ya? Me refiero justamente a esto, que seguramente los que revisan son asiduos revisores de bancos de preguntas han encontrado. La idea contraria, ¿no? Vienen preguntas, ¿es una idea contraria a otra del texto? Ya, entonces, la idea contraria no es una idea explícita. No es una idea explícita. Pero te preguntan por la idea contraria. ¿Y cómo llego a ella? Ah, ahora sí. La idea contraria es aquella que expresa lo opuesto a lo planteado en el texto. Ojo, expresa lo opuesto. Acá está la esencia. Expresa lo opuesto a lo planteado en el texto. O sea, me pueden preguntar, ¿es una idea contraria a otra del texto? ¿O es una idea opuesta a otra del texto? Es lo mismo, ¿ya? Opuesta. Ahora yo me pongo a pensar por acá. Entonces, ¿cómo se obtiene la idea contraria o cómo se obtiene la idea opuesta? Entonces, opuesto, lo opuesto, la oposición, ¿cómo la puedo encontrar? ¿Cómo puedo llegar a la idea opuesta? ¿Cómo puedo llegar a la idea contraria? Hay dos procedimientos. El primer procedimiento es el siguiente. Se puede llegar a una idea opuesta o contraria por antónimos. Claro, porque los antónimos que expresan significado opuesto o contrario. Entonces, los antónimos nos van a ayudar a determinar una idea opuesta o una idea contraria. Ejemplo, si en el texto dice, la osteoporosis es una de las enfermedades que más padecen las mujeres. Eso dice el texto, ¿ya? La osteoporosis es una de las enfermedades que más padecen las mujeres. ¿Cuál vendría a ser la idea contraria? ¿Cuál vendría a ser la idea contraria respecto a esta que está en el texto? La osteoporosis es una de las enfermedades que más padecen los varones. ¿Dónde está la oposición? Varones. En varones respecto a quién? A mujeres. En el texto me dicen mujeres y en la alternativa de respuesta me dicen varones. Ah, entonces acá está la oposición entre estas dos palabras que son antónimos, y esa antonimia ya me está marcando la oposición de ideas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, los antónimos me permiten determinar la oposición de las ideas. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿es el único procedimiento? ¿Es el único procedimiento? No. También puedo obtener la idea opuesta o contraria. Puedo obtener la idea opuesta o contraria por negación directa. Ese es el otro procedimiento, por negación directa. Ejemplo,
En el texto dice, mis padres asistirán al teatro. Ojo, ¿ah? ¿Y qué dice acá? ¿Y qué dice acá? La idea contraria o la idea opuesta. Mis padres no asistirán al teatro. Ojo, ¿ah? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la contrariedad? En la negación. Acá, ¿quién lo expresaba? Un antónimo y acá una negación. Esos son los dos mecanismos a través de los cuales se puede obtener la idea opuesta o contraria. ¿Por antónimos o por negación directa? ¿Está claro o no está claro? Claro, mister. Sí, profesor. Listo, muy bien. Atentos todos, ¿ah? Atentos todos, por favor, ¿ah? Atentos todos, ¿ya? Atentos todos, ¿ya? Por favor, despiértense aquellos que todavía están durmiendo, ¿ah? Algunos todavía me parece que están durmiendo, ¿ah? Una cosa, o sea que uno es por antónimos y el otro por negación directa, quiere decir cualquier tipo de negador. Puedes llegar a una idea opuesta o a una idea contraria, ya sea por antónimos, o también puedes encontrar una idea opuesta o contraria en la alternativa de respuesta por negación directa, por cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Y por negación directa es cualquier tipo de negador? ¿Cuáles son los negadores? No, nunca, jamás. Cualquiera de ellos. ¿Ya, Diego? ¿Está bien? Ok, gracias. Listo, muy bien. Tomen su captura de pantalla. Tomen su captura de pantalla. La idea falsa. ¿Ya? La idea falsa. Otras preguntas que vienen, ¿ah? Las ideas falsas del texto son. La idea falsa nunca es una idea explícita, pues obvio, porque la idea explícita es verdadera, es cierta según el texto, ¿no? Aclaro porque a veces por ahí genera alguna duda. A ver, vamos con la idea falsa. ¿Qué información tenemos de la idea falsa? ¿Qué es la idea falsa? A ver acá, muchachos. La idea falsa es aquella que falta a la verdad. Es aquella que falta a la verdad. Falta a la verdad. ¿Ya? Falta a la verdad. Ojo, ¿ah? Falta a la verdad en relación a lo que o a lo planteado en el texto, ya sea explícita o implícitamente. Ojo, la idea falsa es aquella información que aparece en la alternativa de respuesta que falta a la verdad respecto a lo que el texto dice, respecto a lo que el texto manifiesta. ¿Ok? Si el texto dice, por ejemplo, María tuvo 4 hijas, y en la alternativa de respuesta dice María tuvo 2 hijas, entonces es una información falsa, porque está faltando a la verdad respecto a lo que el texto dice. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Profesor. Ya, listo. Pero en ese razonamiento vamos también orientando lo siguiente. Ojo, una idea contraria, que ya sabes que es una idea contraria, ¿sí? Una idea contraria también es una idea falsa. Una idea contraria también se constituye una idea falsa. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto es contraria, se opone por antónimo o negación directa, está faltando a la verdad. Miren, está faltando a la verdad. Miren, acá, voy acá. El texto dice la osteoporosis es una de las enfermedades que más padecen las mujeres, ¿ok? Y la idea opuesta o contraria dice la osteoporosis es una de las enfermedades que más padecen los varones. Entonces, si bien es cierto, varones y mujeres son antónimos y hace que estas ideas sean contrarias u opuestas, pero también esta idea que está acá, además de ser contraria, es falsa, porque está faltando a la información respecto a lo que el texto dice, a la verdad. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Sí, Sí, Claro. Igual acá, el texto dice mis padres asistirán al teatro, y en alternativa de respuesta dice mis padres no asistirán al teatro.
Entonces, es una idea contraria por negación, pero también es una idea falsa. ¿Por qué? Porque está faltando a la verdad respecto a lo que el texto indica o manifiesta. Por eso, una idea contraria también es una idea falsa. Siempre una idea contraria es una idea falsa. Siempre. ¿Ya? Una idea contraria siempre es una idea falsa. Siempre. Pero hay que hacer una aclaración. Una idea contraria es una idea falsa. ¿Ya? Pero con esta siguiente precisión. Pero, que no es lo mismo, por eso lo pongo con mayúsculas, pero una idea falsa no es contraria. ¿Ya? Pero una idea falsa no es contraria. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pregunto, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Una idea contraria sí puede ser falsa, pero una idea falsa no es contraria. No es lo mismo. ¿Me dejo entender o no me dejo entender acá? ¿Se entiende el mensaje acá o no? Luego lo voy a explicar con un ejemplo. Sí, mister. Una cosa, no sé, que pueda existir algo más que una idea falsa que no sea contraria. Una idea falsa no es contraria, correcto. Una idea falsa no es contraria, Diego. Y lo voy a demostrar acá. Mire. Voy a explicarlo a través de un ejemplo conocido. ¿Ya? Texto. Y vamos a ver. Dice, mis padres, es el texto, mis padres mis padres visitaron o viajaron a Madrid. ¿Ya? Mis padres viajaron a Madrid. Eso dice el texto. ¿Ok? Y respecto a ese texto, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Acá. Lo voy a decir acá. Mis padres, ¿ya? No viajaron a Madrid. Entonces, ¿esto qué es respecto al texto? ¿Esto qué es? Una contraria. Ah, es una, muy bien, es una idea contraria. Y también falsa. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí, mister, es una contraria idea directa contraria. y también es falsa. Claro, también es falsa. ¿Sí? Y también es falsa. ¿Sí? Es una idea contraria y también es falsa. De allí que una idea contraria también puede ser falsa. Ahí está. Pero, si yo escribo lo siguiente y digo, mis padres viajaron a París. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esto, mis padres viajaron a París, ¿esto qué es? Es una idea falsa. Esto es una idea falsa. falsa. Pero no contraria. Contradictoria. Claro, no contraria. Nunca puede ser contraria a la falsa. No contraria. ¿O puede ser contrario esto?
No, no es contrario, solamente es una idea falsa. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Estos dos ejemplos explican esto. O sea que una idea falsa solamente mete información, más no la niega. Ajá. O sea, Claro. que una idea falsa solamente mete. La idea falsa, en este caso, es no, o sea, la idea opuesta o contraria se obtiene o por antónimos o por negación directa. La idea falsa no necesariamente, pero una idea contraria también puede ser falsa, ¿no? Por ejemplo, acá ve, he puesto acá no, he puesto acá no ve. ¿Qué me has dicho que es? Una idea contraria, pero también es una idea falsa. Pero acá digo, mis padres viajarán a París. Ya, esa es solamente una idea falsa, no es contraria. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Nos entendemos? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con esta otra figura. La idea excluida. La idea excluida. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasa con la idea excluida? ¿Qué pasa con la idea excluida? A ver, la idea excluida, vamos con esta información y analizar la información. ¿Ya? La idea excluida, dice, es aquella, ojo, grábate bien, que no ha sido planteada en el texto. No ha sido planteada en el texto. Esta expresión de que no ha sido planteada en el texto es una expresión amplia, ¿ya? Es una idea que no ha sido planteada en el texto. ¿A qué se refiere con eso de que no ha sido planteada en el texto? O sea, que el texto en ningún momento lo trató. O sea, en ningún momento el texto habló de esa temática, ¿no? A esa la llamamos la excluida propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, mírenme, tienes un texto que te hablan solamente de las causas de la corrupción política. Acuérdate bien. Tienes un texto que te hablan solo de las causas de la corrupción política. Nada más. Y hay una pregunta respecto a ello que te dice, es una idea que se excluye del texto. ¿Ya? Es una idea que se excluye del texto. Y te dan alternativas. A, B, C, D, E. Y en la E te ponen, ojo, ¿de qué trataba el texto? ¿De qué trataba el texto? A ver si estamos atentos. ¿De qué trataba el texto? ¿De qué trataba el texto? ¿De qué trataba el texto? ¿Ves? No estamos atentos. ¿De qué trataba el texto? ¿De qué trataba el texto, muchachos? ¿De qué trataba el texto? Pregunto, ¿de qué trataba el texto? ¿Me escuchan o no me escuchan? De los políticos peruanos. No, ¿ves? Estamos en otra cosa, pues así no me pueden entender, porque muchos de ustedes no están atentos. De la corrupción. Corrupción era Estoy explicando y no están atentos, pues. Si no están atentos no me van a poder entender. ¿Ya? Prueba de ello, voy a hacer un llamado por acá. A ver, Murillo Rodríguez, ¿estás o no estás? Murillo Rodríguez, ¿estás o no estás? Auxiliar, póngale falta a Murillo Rodríguez, a Lelí Valentina. No está. Salirrosa de Guamán. Profesor, estoy aquí. Salirrosa de Guamán. Presente, Tampoco profesor, está. acá estoy. Está durmiendo, ¿ves? Acá estoy, profesor. Bueno, el auxiliar está escuchando y pone la asistencia si es que responden rápido o no. Avanto Gallardo, Evelyn. Buenos días, profesor. Ya, buenos días, ya. Izquierdo, Ríos, Cristel. Buenos días, profesor. Buenos días. Ríos, Caipo, Alan. Presente. Ya. Chicoma, Delgado, Diana. Presente. Ya, listo. Rodríguez, Saavedra, Roan. Presente, profesor. Ya, listo. Muy bien. Entonces, les estaba explicando por acá. Les estaba explicando por acá.
les decía, ¿ya? A ver, la idea excluida es aquella que no ha sido planteada en el texto. Y les decía, en un texto me están hablando acerca de la corrupción política. Todos me hablan de la corrupción política, sus causas de la corrupción política. Causas de la corrupción política, ¿ya? Y te preguntan, una idea excluida al texto, y en la letra E te ponen, por ejemplo, te ponen que existen diversas alternativas para solucionar el problema de la corrupción política. Entonces, esa viene a ser una idea excluida propiamente dicha. ¿Por qué es una idea excluida propiamente dicha? Porque todo el texto, ¿de qué me hablan? De las causas de la corrupción política. Y en la alternativa de respuesta a esa pregunta, me están planteando acerca de las alternativas de solución. Y el texto no me habla de las alternativas de solución. Entonces, ese subtema de alternativas de solución no trata en el texto. Entonces, es una idea excluida porque se aleja de la temática. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La idea excluida es aquella que se aleja de la temática tratada en el texto. ¿Ya? Pero no solamente eso. La idea excluida es una pregunta mucho más amplia. No solamente la idea excluida es aquella idea que se aleja de la temática tratada en el texto, sino también la idea excluida puede considerar a la idea contraria y también puede considerar a la idea falsa. O sea, la idea contraria y la idea falsa también se pueden considerar como ideas excluidas, además de la que he mencionado. Por lo tanto, cuando a ti te pregunten por la idea excluida, tienes que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, que cuando te hablen de la idea excluida, tu primera opción de análisis va a tener que ser la idea, acá, idea excluida propiamente dicha. ¿Sí? ¿Cuál es la idea excluida propiamente dicha? Es decir, ¿sí? La información que la información, ¿sí? La información que no trata el texto a nivel temático. ¿Sí? ¿Ya? La idea excluida propiamente dicha es aquella idea que el texto no trata a nivel temático. Ahí está el ejemplo. ¿De qué trataba el texto? De las causas de la corrupción política. ¿Y qué venía en la alternativa de respuesta? La alternativa de solución. De eso no habla. Ahí estamos en la idea excluida propiamente dicha. ¿Ok? Pero, también estamos diciendo que debemos considerar a quién como idea excluida. También se puede considerar a la idea contraria. La idea contraria también es una idea excluida. ¿Sí? Y también es una idea excluida ¿quién? ¿Quién más? La idea falsa. Entonces, la idea excluida coge a la idea excluida propiamente dicha, aquella que se aleja de la temática, y también se puede considerar como idea excluida a la idea contraria y a la idea falsa. Entonces su campo de acción es mucho más grande, mucho más amplio. ¿Ya? Ejemplo, miren, escúchenme bien. Si en el texto están hablándote acerca de la corrupción política, ¿ya? En el texto te hablan de la corrupción política, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá. Estamos acá. Ya, vamos a colocar. En el texto trata, ¿ya? ¿Ya? Vamos a colocar acá. Trata de las causas
de la corrupción política. ¿Ya? De eso trata todo el texto. ¿Ya? Miren, de eso trata todo el texto. ¿Ya? De eso trata todo el texto. Todo el texto me va a hablar de las causas de la corrupción política. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Todo el texto me habla de las causas de la corrupción política. Y me van a preguntar lo siguiente, ¿no? Me van a preguntar por acá. ¿Ya? Me van a hacer la siguiente pregunta. ¿Ya? Es una idea que se excluye del texto. ¿Ya? Es una idea que se excluye del texto. ¿Ya? Esto es lo que te van a preguntar. Es una idea que se excluye del texto. ¿Ya? Ya sabes de qué trata, de las causas de la corrupción. ¿Ya? Y acá te van a poner letra A, ¿sí? Acá te van a poner letra B, ¿sí? Acá te van a colocar letra C, y acá te van a colocar letra D, ¿ya? Y te van a colocar letra E, ¿ok? ¿Listo? La letra A va a ser una idea explícita, ¿ya? Explícita. La letra B va a ser una idea implícita, como va a ser una idea implícita, va a estar. La letra C va a ser, ojo, una idea contraria. ¿Ya? La letra D va a ser una idea explícita. ¿Ya? Explícita. Ojo, y en la letra E, ojo, y en la letra E te van a hablar acerca de las alternativas de solución, ¿ya? De solución de la corrupción política. De la corrupción política. Alternativa de solución de la corrupción política. ¿Ya? Y te preguntan, es una idea que se excluye del texto. ¿Cuál vas a excluir tú ahí? A ver, ¿cuál vas a excluir? ¿Cuál se excluiría? La C y la E. La C y la E, ¿puedes excluir dos? Si la respuesta es una sola. La E. ¿Hay opción, La E. ¿hay opción para dos respuestas o hay opción para una sola respuesta? Pregunto. Una sola, mister. Ya, entonces, cuando tengo esto, ¿cuál priorizo? La E. La La E, E. pues, la E, la E, la E, la E, la E, la E. ¿Estamos? ¿Sí? La E. ¿Ya? La E. Ojo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Ojo. Escúchame bien. Ojo. ¿Ya? La E. Bien, está acá. Super. A ver. Vamos a ver. Ya, escúchenme bien acá. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál sería la clave? La E. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Pero sí, me piden acá. Me cambian la pregunta y me dicen así, ¿ve? Las ideas que se excluyen del texto y te ponen ya no A, sino acá te ponen 1 y acá te van a poner 2, ¿ya? Acá te van a poner 3, acá te van a poner 4 y acá te van a poner 5. Y obviamente después va a haber una que va a decir, ¿son ciertas o la respuesta correcta es 1 y 2, 3 y 4? Entonces, ¿cuál sería ahí las ideas que se excluyen? ¿Cuál se excluirían ahí? La 3 y la 5. La 3 y la 5. La 3 y la 5. Ahí sí excluirías el 3 y el 5. ¿Ok? Ahí excluirías el 3 y el 5. Ahí excluirías el 3 y el 5. ¿Por qué? Es una pregunta de complemento múltiple. Entonces ahí coge la idea contraria y también la esta de aquí. ¿Listo? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Estamos o no estamos respecto a la idea excluida? ¿Ya? Listo, muy bien. Toma tu captura de pantalla.
Siempre pongo este ejemplo para que me entiendan. En el texto dice, Belén lucía un hermoso vestido negro en la fiesta de gala de la universidad. ¿Ya? Frente a eso que está en el texto, te plantean lo siguiente. Primero, Belén lucía un hermoso vestido rojo en la fiesta de la universidad. 2. Belén lucía un hermoso vestido blanco en la fiesta de la universidad. Respecto al texto, acá está la clave, ¿no? ¿Sí? Vestido negro. ¿Y acá qué dice? Vestido rojo. ¿Esto qué es? Excluida. No. Lo contrario. Es lo contrario que rojo No es contrario, no a es negro. contrario. Punto. Rojo es contrario a negro. Es falsa. Es falsa, mister. Esto es una idea falsa. ¿Listo? Y acá, Lucía, Falsa. Belén lucía un hermoso vestido Falsa. blanco. Contrario, contrario. Falsa, mister. ¿Esto qué es? Contraria. Su contrario, Contraria, y también, y contrario, es contrario, pero también falso, porque lo contrario también puede ser falso. Es contrario, y como es contrario, también es falso. Todo lo contrario es falso. ¿Ok? Pero si la Contrario por pregunta antonimia, hubiese mister. sido, si la pregunta hubiese sido, el o los enunciados contrario es o son, ¿cuál marcas? ¿El 1 o el 2? Contrario. El 2. Solo dos. Solo Solo dos. dos. Y dice, el o los enunciados excluidos, ¿cuáles son? Uno y 2. No, es los El dos, uno y dos. y el 2, correcto. Y si te pregunto, el o los enunciados falsos, ¿cuáles son? Uno y Uno- dos también. Igual 1 y 2 también. ¿Te das cuenta? Miren cómo la pregunta y la respuesta, sobre todo la respuesta cambia según la pregunta. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Muy bien, tomen su captura de pantalla que ahora sí ya vamos a pasar a la práctica. ¿Práctica la visualiza, por favor? ¿Sí la visualiza? Sí, profesor. Sí, mister. Listo. Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Sí, ahí está. Listo. Bien, esta práctica, bueno, la he elaborado esta semana, me ha tocado elaborarla a mi persona. Sí, yo soy el autor de esta práctica del nivel literario, ¿ya? Bien, acá hay un pequeño resumen de la idea textual, que ya hemos visto que es la idea textual, ya hemos visto que es la idea parafraseada, también hemos visto el parafraseo mecánico, ya hemos visto el parafraseo constructivo, también hemos visto, y también las ideas explícitas que obviamente forman parte del nivel literario. Ya solamente como un pequeño resumen ahí que también está en la práctica. Bien, ahora sí, vamos a leer el texto y vamos a ir desarrollando lo que nos solicitan según el texto. ¿Ya? A ver, vamos a ver. García, Mamani, Ivette. ¿Puede leer, hija, el texto 1? Ivette. García, Mamani, Ivette. Ya, te escucho, hijita, por favor. Atenta, leyendo. Los demás atentos. La Sociedad for World Interbank Financial Telecommunication, más conocida por sus siglas, fundamentalmente bancos a los que se presta servicios y que dirige desde el 1 de julio del 2019 el español Javier Pérez Tasso. Se creó en 1973 cuando se estableció en Bruselas con más de 200 identidades. En 1976 ya tenían más de 500 miembros en más de 15 países, pero todavía estaba en pruebas y no fue hasta 1977 cuando comenzaron a enviarse los primeros mensajes. Recuerda en su web, 10 años después tenían 2.161 clientes en 61 países y ya había enviado más de 192 millones de mensajes y en la actualidad supera 9.000 miembros a nivel mundial. El principal motivo por que el SWIFT suele ser conocido es por ser un código internacional
que presta a sus socios un servicio de mensajería cifrada que posibilita las transferencias internacionales de fondos. SWIFT determina los códigos bancarios conocidos como el BIP, que son necesarios para realizar o recibir una transferencia internacional. El código BIP, acrónimo de Bank Identifier Code, también conocido directamente como SWIFT, sirve para identificar al banco beneficiario de una transferencia y un código internacional alfanumérico que puede constar de 8 o 11 caracteres. El código de 8 caracteres incluye información de la entidad, de cada país y de la localidad. Y el de 11, además de todo lo anterior, incluye la información concreta de una sucursal. Cuando un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado. Ese código BIP o SWIFT que indica de qué manera va a hacer llegar los fondos a ese cliente, con todo tipo de detalle como fechas, divisas, gastos o a través de qué identidades. Es la prueba de la realización irrevocable de una transferencia internacional y proporciona seguridad e información al receptor. Listo, hija. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, hija. ¿Ya? Por si acaso, esta información que está acá, para conocimiento de muchos de ustedes, es de donde yo he sacado el texto, de donde yo he extraído el texto. Este texto no es creación mía, ¿no? Es un texto que lo he adaptado de la fuente original, porque se puede adaptar, ¿sí? Pero es un texto que yo lo he extraído del diario Gestión, ¿correcto? El nombre del artículo es está acá, el nombre del artículo, ¿no? ¿Qué fecha fue publicado en el diario Gestión? Acá lo tengo, y cuál es el enlace. O sea, es un texto que no está, digamos, tal cual como el original, porque ha sido adaptado, y puedo tener la opción de adaptar, pero la adaptación no me hace que yo sea autor del texto, ¿no? Es su referencia, ¿sí? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que aprender siempre a manejar, ¿no? O sea, el texto no es mío, pero las preguntas sí yo las he elaborado en función al texto, ¿no? Son creadas por mí, ¿no? O sea, son elaboradas según la necesidad del tema, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a lo que uno selecciona de algún libro, de alguna revista, ¿no? De alguna fuente de internet, citarlo correctamente o referenciarlo correctamente. En la universidad, en la vida universitaria, esto tiene que ser de manera muy escrupulosa, ¿no? Porque tenemos que respetar derechos de autor. Mucho más cuando se hace un trabajo, cuando se hace un informe, cuando se hace una investigación. En la universidad se exige mucho esto, ¿no? Y bueno, ya según las universidades, la mayoría opta por la normativa APA, que es la que te permite citar correctamente una información que tú has tomado o has consultado, ¿ya? Muy bien, entonces, en función al texto, nos plantean acá colocar ET, siempre y cuando estemos con una idea explícita textual. Nos colocan EP siempre y cuando se trate, hay que colocar EP siempre y cuando se trate de una idea explícita parafraseada, ¿sí? Falso si es que, o F si es que es una idea falsa, y si no es ninguna de las anteriores, hay que dejarlo en blanco, dice. ¿Ah? Nos dan esa sugerencia, hay que dejarlo en blanco en caso no sea ninguna de las anteriores, ¿ya? Muy bien, muy bien. Acá, claro, Vázquez nos dice la referencia, sí. Y acá Robles dice siempre con probidad académica. Claro, es importante, ¿no? En todo proceso la probidad académica, la honestidad académica, ¿ya? Listo, muy bien. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos ya qué es lo que tenemos que hacer, ¿ah, muchachos? Según el texto. Dice, número 1. Vamos a ver acá. Número 1. ¿Qué nos están pidiendo por acá? A ver, vamos a ver. Dice, SWIFT se instituyó en 1973 cuando se estableció en Bruselas con más de 200 entidades. ¿Eso qué es?
Explícito textual, explícito parafraseado, falso. Textual. Parafraseado. Explícito parafraseado. Es una idea Explícita explícita parafraseada. explícita parafraseada, correcto. Muy bien, explícita parafraseada, ¿ya? ¿Qué se está parafraseando? ¿Qué se está parafraseando? A ver, díganme qué se está parafraseando. Se parafraseó la palabra instituyó con se creó. Claro, acá dice se creó, mira, se creó, ¿ok? Y acá dice se instituyó. Ahí está, ahí está. Muy bien, perfecto, muy bien. Es una explícita parafraseada. SWIFT es una conocida cooperativa de sociedades financieras, solo bancos. Parafraseado. Explícito parafraseada. 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 ¿De acuerdo todos? Sí. ¿De acuerdo todos? ¿Parafraseado? Sí, profesor. No, no, no. Profesor, yo creo que es falso. Es falso, muy bien, es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá dice SWIFT es una cooperativa. Porque también dice de sociedades financieras. Dice sociedades financieras, ¿no? Acá también dice sociedades financieras, no por eso. Sino que acá dice fundamentalmente y solo. solo bancos. Si me dice solo bancos, es única y exclusivamente son sociedades financieras de bancos nada más. En cambio acá me dice fundamentalmente bancos. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Mira, ve. Ahí que me dice fundamentalmente. No es lo mismo decir fundamentalmente bancos que solo bancos. Fundamentalmente bancos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O sea que esas sociedades financieras prevalecían en lo que era bancos, pero no eran los únicos. O sea, no era solamente bancos, habían otros tipos de sociedades financieras que no eran bancos, pero que prevalecía o eran en cantidad más bancos. En cambio acá dice solo bancos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No, mister, es falso. Falso, claro que sí. ¿Ya? SWIFT determina los códigos bancarios conocidos como BIC. Textual. Eso es una idea explícita. SWIFT determina, dice, los códigos bancarios conocidos como BIC. Acá está. Está copiado igualito, date cuenta. ¿Sí? Entonces es una idea explícita textual. Ya estamos, listo, muy bien. 4. El código BIC, acrónimo de Bank Identifier Code, también conocido directamente como el BIC, sirve para reconocer el banco favorecido con una transferencia. Parafraseado. ¿Qué dice? Parafraseada. Es falso. Falso, dice. 4 es falso. ¿Sí? No, es parafraseado. Parafraseado. ¿Dónde está La acá? palabra favorecido por beneficiario. Claro, acá ve. Estamos, ojo acá, pero estamos beneficiario por favorecido. Acá en el texto estamos en el 4 con favorecido. Todo está igual, pero se ha parafraseado justamente ello. Entonces es una idea explícita parafraseada. Por sinonimiento. Exacto, claro que sí. El español Javier Pérez Tazo está al frente de SWIFT desde el 1 de julio del 2019. EP. ¿Qué estamos parafraseando? Acá dice dirige, ¿no? ¿Y acá qué dice? Está al frente. Está al frente. Sí, mister. Claro. Muy bien. Entonces, explícito parafraseado. Ya está. Listo. El código de 11 caracteres incluye la información concreta solo de una sucursal. Es falso. Falso. Falso, mister. No. ¿Qué dicen? Vamos al código de 11 caracteres. Código de 11 caracteres. No, está bien. Y el de 11 caracteres, además de todo lo anterior, incluye información concreta de una sucursal.
Entonces, sí, mister, está bien. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Parafraseada. ¿Parafraseada? No. No, es textual, mister. Falso. Falso. El código de 11 caracteres incluye información concreta solo de una sucursal. Incluye información concreta de una sucursal. No dice solo de una sucursal. ¿Es lo mismo? ¿Qué No. dice acá? De una sucursal. De una sucursal. De una sucursal. ¿Sí? Y acá que dice solo de una sucursal. ¿Es lo mismo? No. No, pues. Falso. Falso, muchachos. Falso. Falso. SWIFT determina los códigos bancarios conocidos como BIC, los cuales son necesarios fundamentalmente para realizar solo una transferencia internacional. Es falso. 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 Claro, ¿qué es lo que hace falso? Solo. Porque en el texto, ¿qué me están diciendo? Están que realiza o recibe una transferencia internacional. Y acá dice solo para realizar. Falso, pues. Falso. Falso. ¿Estamos ahí? ¿Nos entendemos? ¿Estamos ahí todos? ¿Nos Sí, entendemos? sí, Muy bien. Cuando un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado. Textual. Falso. Textual. ¿Qué dicen? Claro, acá está, mira, a ver. Se encuentra en el texto. Textual, mister, textual. Claro, ahí está, ve, lo estoy resaltando. ¿Se ubican o no se ubican? Ahí está, ve. Sí. Ya. Sí, mister. Entonces es textual, muchachos. Perfecto. Explícito textual, muchachos. Muy bien, explícito textual. Muy bien, muchachos. Vamos muy bien. Uno de los principales motivos por el cual SWIFT suele ser conocido es por su código internacional que presta a sus socios un servicio de mensajería cifrada. Parafraseada. A ver, parafraseada, dicen por ahí. Blanco. Es falso. Blanco. A ver. Mister, ahí en el texto dice que es el principal, pero acá nos dice uno de los. Muy bien, hijo, buen dato. Acá dice, ve, lo estoy resaltando, ¿ah? Mira, ve, el principal motivo, acá está, ve. Dense cuenta, acá, ve. ¿Ya? Acá voy a resaltar, ve. Dice, el principal motivo por el que el SWIFT suele ser conocido es por un código internacional, el principal motivo. Y acá dice, uno de los principales motivos. ¿Es lo mismo? No, mister. No, Falso. pues, entonces esto hace que sea falso. Muy bien. Perfecto, muchachos. Muy bien, muchachos. En 1976, SWIFT ya tenía 500 miembros en más de 15 países. Falso. Falso, porque el texto dice que ya tenía más de 500 miembros. Más de 500 miembros. Más. Y acá que dice que ya tenía 500 miembros. Nada más. Falso, pues. Falso. 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 Muy bien. 10 años después, su creación, SWIFT tenía 2,161 clientes en 61 países y ya había remitido más de 62 millones de mensajes. Es parafraseada, mister. Claro, ¿qué está parafraseando? Remitido por acá la palabrita acá. ¿Por qué? ¿Por qué palabrita? Enviado. Claro, por la palabrita enviado. Claro, por la palabra enviado. Acá está. Y mister, también agrega la palabra su creación, que en el texto no está, explícitamente, pero él lo agrega a forma de paráfrasis. Claro, a forma de paráfrasis también, ahí está. ¿Sí? Entonces es parafraseado. ¿Está claro, no? Explícito parafraseado, ¿no? Ya está, listo. Muy bien.
El código de 8 caracteres incluye información de la entidad de cada país y de la localidad. Textual. Explícito Eso textual. es textual. Explícito textual. Muy bien, perfecto. En 1976, SWIFT aún estaba en ensayos. Falso, mister, porque me dice que ya en esos años ya tenía más de 500. Exacto. Bien. Más de 500 usuarios. Te demuestro que no. Parafraseado. En 1776 ya tenía más de 500 miembros en más de 15 países, pero todavía estaba en pruebas. Paráfrasis entonces. Todavía estaba en pruebas. Entonces, ¿qué es? Paráfrasis. Acá dice ensayos. Ya, ensayos. Perfecto. Paráfrasis. ¿Está claro? Ya está. Sí, mister. Paráfrasis. Muy bien. Muy bien, muchachos. Miren, hemos desarrollado 13 preguntitas, ¿no? Yo sé que acá algunos se han equivocado. No se desanimen. Ojo, acá hay que tener mucha minucia, nomás mucho cuidado. Ya, si nos equivocamos, no es para desanimarnos, al contrario. Lo importante es, si yo me equivoco, darme cuenta en qué me equivoqué, para poder no volver a equivocarme, ¿no? ¿Sí? Del error también uno va aprendiendo, pero del error del cual uno se dan cuenta en qué se equivocó para no volver a equivocarse. ¿Ya? Listo, vamos con la instrucción número 2. ¿Qué nos piden en el texto número 2? ¿Qué nos están pidiendo? A ver, nos están pidiendo acá que escribamos en el paréntesis PM si es que se trata de un parafraseo mecánico. ¿Ya? PM si es que es un parafraseo mecánico. PC si es que se trata de un parafraseo constructivo. F si es que se trata de una idea falsa. ¿Ya? Y si es que no es ni parafraseo mecánico, ni constructivo, ni idea falsa, hay que dejarlo en blanco. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos leyendo el texto, por favor. A ver, Samamé García Solange, ¿me escuchas, hija? Solange, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, leyendo el texto, por favor, hijita, si fueras tan amable. ¿Qué busca Vladimir Putin? El Kremlin ha alegado varias motivaciones para justificar el ataque. Desde hace tiempo sostiene que el gobierno ucranio planeaba retomar por la fuerza las regiones separatistas del Donbass y que sobre la población local se cernía la amenaza de un genocidio. No hay ninguna prueba de lo primero y el canciller alemán Olaf Scholz calificó de ridículo lo segundo en la reciente conferencia de seguridad de Múnich. En términos más amplios, Moscú denuncia que Ucrania está a camino de convertirse en una gran base para armamento occidental cerca de sus fronteras. Ucrania no es miembro de la OTAN y solo ha recibido suministros de armas de pequeño calado, a medida que la amenaza rusa se intensifica. Para entender la agresión rusa es, en cambio, imprescindible observar otros factores que el presidente Vladimir Putin no menciona: su deseo de frenar la integración de Ucrania en la órbita occidental y el pleno desarrollo de su democracia, que podría constituir un peligroso ejemplo a la vista de la ciudadanía rusa oprimida bajo su régimen autoritario. Ucrania es parte esencial del proyecto de recuperación imperial rusa que Putin abandera a través del restablecimiento de una zona de influencia en el perímetro de la antigua Unión Soviética en la que, a su juicio, ni Occidente debe meterse ni de facto las ciudadanías locales deberían ser libres de elegir su destino si este no coincide con sus planes. Ya, hija, muchas gracias, Solange, muchas gracias, ¿ya? Acá también estamos referenciando de dónde hemos extraído este texto. Acá está el autor, ¿no? Según las normas APA va el apellido, la coma, la inicial del nombre, ¿sí? Como este es un diario, un periódico, ¿sí? Entonces tengo que colocar el día, el mes y el año. Este es el título del artículo. ¿De dónde lo he sacado? Del diario El País, y acá está el enlace, el link de dónde se ha sacado. Y según las normas APA hay que dejar una sangría francesa de 5 espacios para a partir del segundo renglón, ¿no? Esto es lo que, cuando vas a ingresar a la universidad, las normas APA son lo que te van a enseñar. Y esto es cómo se referencia, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos PM,
mecánico, PC, constructivo, F falso, y si no hay que dejarlo en blanco. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver. Lo primero que nos plantean acá es lo siguiente. ¿Ya? Lo primero que nos están planteando. A ver, dice, el canciller alemán Olaf Scholz calificó de ridículo lo segundo en la flamante conferencia de seguridad de Múnich. ¿Qué dicen? ¿Ese? Mecánica. Mecánica. No, profe, mecánica. A ver, ¿se altera el orden o no se altera el orden? No se altera. No se altera el orden. No se altera el orden. ¿Sí? Cambia la ¿Correcto? palabra. Cambia la palabra, pero no se altera el orden. Entonces es una paráfrasis mecánica nada más. ¿Qué palabra cambia? Dime, ¿qué palabra cambia? Reciente, porfiriamente. La mano. Ajá, ahí, paráfrasis mecánica. Estamos acá solamente en paráfrasis mecánica. Ahí está. Ya está. ¿Listo? Muy bien. A medida que la amenaza rusa se incrementaba, Ucrania solo ha recibido provisiones de armas de pequeño calado. Constructivo. Paráfrasis constructiva. Esta es una paráfrasis constructiva. Ha alterado el orden. Ha alterado el orden. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Putin quiere frenar la integración de Ucrania en la órbita oriental y el pleno desarrollo de su democracia. Falso. ¿Qué es lo que lo hace falso? ¿Qué es lo que lo hace falso? Acá dice órbita oriental. Y en el texto, ¿qué hablan? ¿De qué órbita? ¿De qué órbita? Órbita occidental. Órbita occidental. Muy bien. Órbita occidental. Órbita occidental. ¿Ya? Órbita occidental. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Acá estamos. Por acá. ¿Dónde está? No lo ubico. Órbita occidental. A ver. Acá está. Ahí está. Y acá dice oriental. No es lo mismo. Entonces acá estamos. Esto es falso. Esto es falso. Ya está. Moscú acusa que Ucrania está camino de convertirse en una gran base para armamento occidental cerca de sus confines. Paráfrasis mecánica. No cambia el orden. No cambia la estructura. No Solo cambia el cambia orden. denuncia por acusa, mister. Exacto, no cambia el orden, no cambia la estructura. Entonces es solamente una paráfrasis mecánica. Y acá está cambiando con fines, ¿sí? ¿Qué más está cambiando? ¿Solamente con fines? ¿Qué dicen? Acusa por denuncia también. ¿Sí o no? Ya está. Listo también. Ya está, muy bien. Seguimos. Dentro del proyecto de recuperación imperial rusa, Ucrania es parte principal. Constructiva. Se ha alterado el orden. Se ha alterado el orden. Muy bien. Paráfrasis constructiva. Muy bien. PC entonces. Ucrania no es afiliado de la OTAN. Mecánica. Mecánica. Cambia solamente la palabra, pero no cambia el orden. ¿No? Entonces, PM, mecánica, cambia acá la palabra afiliado y en el texto habla de miembro, ¿sí o no? ¿Listo? Seguimos acá. El Kremlin sustenta que el gobierno ucraniano planteaba reiniciar por la fuerza las regiones separatistas del Donbass. Constructiva. ¿Qué es? A ver, ¿qué dicen? ¿Constructivo ese? ¿Cambia el orden? ¿Cambia la estructura? ¿Cambia el orden? ¿Cambia la estructura? No. Entonces solamente es mecánica, muchachos. Mecánica, muy bien. ¿Qué cambia acá? Sustenta, ¿no? Sustenta, por ejemplo, ¿no? Muy bien.
El Kremlin ha recusado varias motivaciones para justificar el ataque. Mecánica. Cambia Mecánica. alegado por ha recusado, mister. Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Mecánica? Sí, mister mecánica. Sí, mecánica. Acá está, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, Sí, mister. o no? ¡Falso! Vocabulario. ¿Qué significa la palabra alegado? Ha alegado, de alegar. Alegar es dar motivos, razones para defender algo. Y acá dice recusar. ¿Recusar qué significa? No aceptar algo. ¿Recusar es sinónimo de alegar? No, mister, entonces. No. No, es falso. No, entonces, falso. Cuidado. No porque cambió la palabra, ya está parafraseado. Pueden que te pongan una palabra que no es sinónimo. ¿No? Como en este caso, ¿no? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Ojo, por eso decimos que se cambia por palabras de significado parecido o semejante. Pero acá no, pues, no es su sinónimo. ¿Ya? Cuidado. El autor del texto está en contra del ataque ruso a Ucrania. Ninguno, mister, se deja en blanco. Se deja en blanco porque esta es una idea implícita. ¿Es cierto según el texto? Sí. Se puede sobreentender después de leer todo el texto que esto es una información cierta, pero que el autor no lo dice de manera directa, no está escrita en el texto, no está sobreentendido. Esta es una idea implícita. ¿Ya? Esa es una idea implícita. Pero a mí me están pidiendo solamente me están pidiendo, explícitas nada más. Mister, Hay que una dejarlo pregunta. claro. ¿La Claro. 9 vendría a ser una idea excluida? ¿Perdón? ¿La 9 vendría a ser una idea excluida? ¿La qué? ¿La qué? La 9, la que estamos viendo ahorita, ¿es una idea excluida? ¿Excluida? No. Es una idea verdadera, cierta, pero implícita. Porque no está escrita en el texto, pero se sobreentiende. Ya. ¿Ya? Gracias. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, las ideas implícitas, ¿ya? O sea, la idea implícita no está escrita, no lo vas a encontrar en el texto, pero es una idea verdadera, cierta, porque tú la puedes sobreentender a partir de todo lo leído, ¿sí? Puedes corroborar que es una idea verdadera, pero que el autor no lo dijo de manera directa, no lo da a entender, ¿ya? Por eso lo dejamos en blanco, porque es una idea implícita, y acá me están pidiendo solamente colocar PCPM explícitas o ideas falsas, ¿ya? El 9 es una idea implícita. El 10. Es indispensable analizar otras causas que el presidente ruso no refiere para comprender la agresión rusa. ¿Qué dicen en el 10? A ver, los escucho. Los escucho. ¿Qué dicen? Muchachos, el número 10. Implícita también. Implícita dice. Parafraseo constructiva. 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 Ah, es un parafraseo constructivo. Muy bien. ¿Sí? Es un parafraseo constructivo. Constructivo, mister. Muy bien, perfecto. Hemos alterado el orden. Se ha alterado el orden, la estructura. Ya está. Muy bien. Bien. Ya está. Vamos acá al texto número 3. Vamos a pedir por favor por acá a Robles Romero Ronaldo, leyendo el texto número 3, por favor, hijo. Sí, mister. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien, hijo. Te escuchamos bien. Sí, mister. Texto número 3. ¿Cuál es el equilibrio de fuerzas militares en Rusia y Ucrania? La descompensación es enorme. Las Fuerzas Armadas rusas sufrieron un prolongado periodo de deterioro tras el colapso de las URSS, pero Vladimir Putin
ha capitaneado un enorme esfuerzo de modernización de sus capacidades, con importantes inversiones. La superioridad es abrumadora en todos los dominios: terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial. Rusia invirtió oficialmente unos 62.000 millones de dólares, 555.668 millones de euros, en gasto militar en 2021. Según el informe de Military Balance del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el gasto de Ucrania no llegó a los 5.000 millones de dólares. Rusia cuenta además con un arsenal nuclear comparable al de Estados Unidos. Las experiencias de combate en las operaciones de Georgia 2008 y en la que el alto mando ruso constató las graves deficiencias de sus fuerzas, Ucrania 2014 y Siria 2015, han permitido grandes avances en el desarrollo de la capacidad operativa. Ucrania, por su parte, ha ido mejorando unas fuerzas armadas que en 2014 estaban gravemente desorganizadas y faltas de medios. Instructores militares occidentales han ayudado en ese proceso y el país ha recibido algunos tipos de armamentos que podrán ser útiles en la defensa contra la invasión, como drones armados de fabricación turca y misiles antiataque Javelin. Pero es improbable que pueda oponer una resistencia eficaz. Otra cosa es una guerra de guerrillas posterior a la fase inicial de la agresión. Listo, hijo. Muchísimas gracias, ¿ya? Muchísimas gracias. Muy buena lectura. Acá. Vamos a ver, muchachos. ¿Qué nos están pidiendo acá? ¿Qué nos están pidiendo acá? Miren. Nos están pidiendo, ojo, mucha atención, Miren, ¿qué nos piden acá? Dice, después de leer el texto, lee los enunciados que siguen y coloca dentro del paréntesis la letra C, ojo, letra C, si es que es una idea contraria. Ya sabes, por antónimo o negación directa. La letra F, si solo es falsa y no a su vez contraria. O sea, cuando es solamente falsa propiamente dicha, nada más. No cuando es contraria, porque sabemos que la contraria también es falsa. Y EX, si es que es excluida. EX, si es que es excluida. Y si no es ninguna de las anteriores, hay que dejarla en blanco. ¿Y cuándo sería esto? ¿Cuándo tendría que dejarlo en blanco? Cuando es una idea explícita o cuando es una idea implícita. Porque la C es contraria, no está en el texto, ¿no? Es una idea que no se dice en el texto, no lo dijo el autor, ¿no? Opuesta. La F también es una idea que no es explícita. EX también es no explícita. Entonces, ¿cuándo lo vas a dejar en blanco? ¿Cuando es explícita o cuando es implícita? ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos o no estamos ahí? ¿Estamos o no estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está, vamos a ver. Vamos a ver. Listo. ¿Cómo es? Las Fuerzas Armadas rusas sufrieron un fugaz periodo de deterioro tras el colapso de la URSS. ¿Qué es ahí? Contraria. Contraria. Sí. ¿Qué dicen? Contraria, profesor. Contrario. ¿Qué lo hace opuesto? No. ¿Qué lo hace contrario? ¿Qué lo hace opuesto? ¿Qué lo hace contrario? Fugaz. Muy bien. Esta palabrita fugaz, ¿sí o no? Opuesto o contrario por antónimo, ¿sí o no? Muy bien, muchachos. Es una idea contraria. Perfecto, muy bien. Rusia invirtió oficialmente cerca de 62 millones de dólares. 55.000 millones de euros, peor, en un gasto militar en el 2021. A ver, ¿cómo es ahí? Textual se deja en blanco. Se deja en blanco. Textual se deja en blanco. Falsa. Cuidado. Invirtió oficialmente cerca de... Dice cerca. Cerca de Cerca. 62 Texto millones. dice más. No. Texto, ¿y en el texto qué dice, falso. muchachos? ¿Cómo Más. dice? Falso.
Falsa, profesor. Oficialmente unos 62 millones de dólares. O sea, hay un dato exacto, unos 62 millones. Y acá dice cerca de 62 millones. Entonces, ¿esto qué es? Falso, profesor. Falso. Muy bien, muy bien, muy bien. Las fuerzas militares rusas son muy superiores a las de Ucrania en todos los dominios. X. ¿Excluido? ¿Es una idea excluida? Es en blanco. No, Parafraseada. es constructiva. A ver. No lo dice directamente. Se deja en blanco. No lo ¿Por qué dice se deja en directamente. blanco, por eso. hijo? Diego, ¿por qué se deja en blanco? Por lo visto en el texto es implícita. ¿Es implícita? No, sí lo dice el texto, pero lo dice de otra forma. Exacto, es una idea explícita parafraseada. Por eso tengo que dejarlo en blanco, porque es una idea explícita parafraseada. ¿Ya? Explícita parafraseada. Tengo que dejarlo en blanco. ¿Ya? ¿Estamos claros o no estamos claros ahí? Hablen. ¿Sí? ¿No? Listo. El gasto de Ucrania llegó a 5.000 millones de dólares. Contrario. Contraria. Ah, ¿qué lo hace contrario acá? El no. No, Llegó profesor. y el no llegó. Dice no llegó. Negación directa. Negación directa, ¿no? Negación directa, contrario. Muy bien, muchachos, muy bien, perfecto. Vamos muy bien, perfecto. Estados Unidos cuenta con un arsenal nuclear muy superior a Rusia. Falso. Falso. Falso, profesor. Falso. Falso, perfecto, muchachos, falso. Es importante que Ucrania pueda admitir una resistencia eficaz a Rusia. Es improbable, pero. En blanco. En blanco, dicen. Sí, porque sí está en el texto. Sí está Y en no el te dice texto. directamente que es contra Rusia, pero sí se deja en claro. ¿Qué dice? Por ahí abajo es. Es improbable que pueda oponer una resistencia eficaz. Ojo, ¿ah? Oponer. Ojo, mira. Hizo emitir. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ve? Oponer. ¿Qué es oponer? Oponerse, pues, ¿no? ¿Y qué dice en la alternativa de respuesta? ¿Qué dice la alternativa de respuesta? Admitir. Admitir. Oponer y admitir, ¿qué Contraria. son? Opuestos, Opuesto. antónimos. Entonces es contrario. 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 ¿Ya? Ojo, ¿se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Ya, listo. Ucrania es un país democrático y con una economía comparable con potencias del primer mundo. ¿Qué dice? Explícita parafraseada. Explícita parafraseada, ¿sí? Excluida. A ver. Pregunto, en el texto me hablan de Ucrania, me hablan de la economía de Ucrania, me hablan de que es una Excluida. potencia del primer mundo. No No. me hablan de ese tema. Excluida. No me tocan ese tema de respecto a entonces excluida, pues. Excluida, ¿no? Excluida, claro. Vladimir Putin ha liderado la modernización de la Armada rusa con grandes invasiones. Contraria. ¿Contraria? ¿Qué dice ahí? Grandes invasiones. ¿Y el texto qué dice? Con Experiencias de combate. inversiones. Inversiones. Entonces, ¿qué es? Falso. Falso, Falso. pues. Falso. Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania desde el 20 de mayo de 2019.
Excluida. No, porque Excluida. el texto no me dice, Excluida. no me habla de eso, ¿no? Muy bien, no me habla de eso, ¿no? Muy bien, excluida. Perfecto, muy bien, excluida. Ucrania, por su parte, ha ido mejorando sus fuerzas armadas desde el 2014. Falsa. A ver, Parafraseada. parafraseada. En dice. blanco. Parafraseada. Creo que es en blanco. A ver, 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 a ver. En blanco, si que me dices en blanco, quiere decir que la idea es explícita. Falsa. Falso, pues. ¿Qué dice acá? Ve? Ucrania, por su parte, ha ido mejorando sus fuerzas armadas desde el 2014. Desde el 2014. Dice, me remito al texto, ahí dice desde 2014, ¿no? Y en el texto, ¿qué dice? Ucrania, por su parte, ha ido mejorando sus fuerzas armadas, ¿sí? Miren, ha ido mejorando sus fuerzas armadas, ojo, hasta ahí todo bien, que en 2014 estaban gravemente desorganizadas y falta de medios, que en 2014 estaban gravemente desorganizadas y falta de medios. ¿Y qué dice acá? Ucrania, por su parte, ha ido mejorando sus fuerzas armadas desde 2014. ¿Qué es entonces? No tendría técnicamente razón porque desde 2014 salió, ¿o no? No, pues es falso. Acá dice, Ucrania por su parte ha ido mejorando sus fuerzas armadas, lo ha mejorado desde el 2014, lo ha mejorado. O sea que lo ha ido desde mejorando en 2014. 2015 o cómo. No, pues lo ha mejorado desde 2014. Es ¿Cómo que estaba dice en que el en el 2014? Estaban Tiene desorganizados. sentido pero- porque dice que fueron mejorando, Ahí han lo ido que dice mejorando, es que pero no dice ido exactamente la mejorando con fecha, el o sea tiempo, que me ¿no? puedo No, comer pues, literalmente que fue de 2014. No. Acá dice que ya se estaba mejorando en el 2014. ¿Y qué dice el texto? En el 2014, ¿cómo estaban? Gravemente desorganizadas y falta de medios. O sea, no estaban para nada mejorándose. Falso, pues. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profesor. Sí, Muy bien. sí, está bien, profesor. Muy bien. Vamos acá con el texto número 4. Gamboa Castillo, por favor, hijita, leyendo el texto 4. Avancemos. ¿Qué sanciones impondrá Occidente? Los aliados han dejado claro que serán contundentes en la respuesta, que será de intensidad suficiente para perjudicar la prosperidad futura de Rusia. Según han señalado algunos dirigentes occidentales, hay varias vías de acción. Una financiera, con el objetivo de cortar acceso de entidades bancarias rusas a los mercados de capitales. Otra comercial, bloqueando exportaciones de tecnología puntera. Una tercera son sanciones personales a altos representantes del régimen ruso, como las que ya se han producido después de que Moscú reconociera la independencia de los territorios separatistas del Donbass. Un 70% de los bancos y empresas estatales rusas serán objeto de sanciones según lo acordado por el Consejo Europeo. Las exportaciones de crudo y aerolíneas impedirán que la industria rusa pueda mejorar sus activos. En otro apartado, Alemania ha anunciado la suspensión del proceso de autorización de la puesta en marcha del Ahí está, hija. del más arriba. Más arriba, profesor, porque me quedé por una pregunta. ¿No se ve? ¿No se ve? No. Sí se ve. Ay, ya, profesor, ya. Ya. Anunciar la suspensión del proceso de autorización de la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, una obra ya complementada pero no activada que redoblaría el abastecimiento directo de Rusia a Alemania, puenteando a los países del este de Europa, anulando pues las comisiones de tránsito, por ejemplo, para Ucrania
y las ventajas geopolíticas del caso. Ya, hija, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dice, ojo, la primera pregunta, respecto a las sanciones que impondrá Occidente a Rusia. Las sanciones que impondrá Occidente a Rusia. Ojo con esto, ve. El texto afirma que. ¿Qué pasa cuando la pregunta dice el texto afirma que? Es otra forma como te pueden plantear la pregunta sobre idea explícita. Esta expresión, el texto afirma que, es otra forma de preguntar por la idea explícita, ya sea textual o ya sea parafraseada. A ver, ya, el texto afirma es otra forma como se plantea la idea explícita, ya sea textual o parafraseada. ¿Ya? Entonces, respecto a las sanciones que impondrá Occidente a Rusia, el texto afirma que, ¿qué tengo que buscar como respuesta? Solamente ideas explícitas, ya sean textuales o parafraseadas. El 1, ¿serán muy fuertes para perjudicar el progreso venidero de Rusia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, Sí. explícito. ¿Los bancos y empresas estatales rusas serán objeto de sanciones? ¿Es más falso? No, sí. ¿Qué dice? Sí, profesor, sí. Sí. Sí, mister. Falso. No, mister, es falso. Sí, Es profesor. falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Porque en la pregunta, en la alternativa que nos dan es general. En cambio, en el texto simplemente nos hablan de un 70% de bancos y empresas. Exacto, exacto. En el texto nos dice un 70% de bancos y empresas serán, acá dice B, miren, lo estoy, acá B, sometidos a IB. Eso dice el texto, mira. 70% nada más. Y acá está generalizando, todos. Falso, pues. Muy bien. Alemania ha anunciado la suspensión del proceso de licencia para el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2. Correcto, mister. Eso sí está explícito. Recuerda que tiene que estar explícito. Limitar el acceso de entidades bancarias rusas a los mercados de capitales. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Qué dice? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Ojo, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Cortar el acceso. ¿Es lo mismo cortar que bloquear? Perdón, No, que mister. limitar. ¿Que No, limitar? mister. No, pues limitar, yo reduzco algo. Pero cortar Pero es... aún es parte de, todo. mister, sí. Claro, claro que sí. Falso entonces, o verdadero. Falso, mister. Falso, falso. Bloquear las exportaciones rusas de tecnología nuclear. Falso también, mister. Falso. Tecnología nuclear, falso. Listo. Respuesta solamente en este caso el 1 y el 3, nada más. C de ese punto. Listo, muy bien. La letra C, 1 y 3 nada más. Luego dice, es una idea contraria a otra planteada en el texto. Contraria, opuesta, ya sea por antónimo o por negación directa. ¿Cuál sería? La E. Opuesta o contraria. La E. Las exportaciones del crudo facilitarán. Ahí está lo opuesto. ¿En qué palabrita? Ahí está, ve. Facilitarán. En el texto, ¿qué dice? En el texto, ¿qué dice? Facilitarán, dice. En el texto. Impedirán. 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 Ahí está lo opuesto. Facilitarán y impedirán. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Nos entendemos? ¿Sí? ¿Todo claro? Muchachos, a ver, ya son 9:51, tenemos un break que tenemos que respetar tanto ustedes como yo. Yo tengo clase después también con otro grupo. Muchachos, lamentablemente el tiempo nos ha faltado, nos queda corto el tiempo. A ver, ustedes dirán, ¿les dicto las claves o ustedes lo desarrollan y la siguiente clase lo cotejamos? Depende de ustedes. A ver. Lo desarrollamos nosotros en la siguiente clase. Ya, entonces que quede como actividad, como tarea, terminar de desarrollar esto. Yo la siguiente clase dicto las claves y si hubiese alguna duda me consultan, me preguntan y resolvemos la duda. ¿Les parece, muchachos? ¿Sí? Pásanos la clave, profesor, por favor. Mister, gracias. Sí, profesor, pásanos la Listo. clave. Entonces, así quedamos. Bueno, espero, muchachos, haberles apoyado el día de hoy con la clase, que me hayan entendido, me hayan comprendido. La siguiente clase igual vamos a seguir desarrollando ya otro nivel de comprensión, que es el inferencial, pero siempre retomando el nivel literal. Ya, muchas gracias a todos ustedes por su participación.
y esperemos que sean así en la siguiente clase. Un abrazo para todos, nos vemos en la siguiente clase. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, profesor. Gracias.